Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar con un tema relacionado con las implicaciones económicas del federalismo en Bolivia. Para ello tenemos como invitado al doctor Martín Montero Kusevic y tenemos también al magíster Luis Fernando Escobar. Antes que nada, brindarles un cordial saludo y sobre todo agradecerles por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Bueno, gracias, profesor, por la invitación. Muy bien, antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos mencionar el perfil brevemente de cada uno de nuestros invitados. El doctor Martín Montero, quien cuenta con un doctorado en West Virginia, un doctorado en Economía y una maestría en West Illinois en Estados Unidos. Es profesor investigador, su línea de investigación está relacionada con la macroeconomía aplicada, especialmente para países en vías de desarrollo. De igual manera, dentro de su trayectoria académica, ha sido profesor de American University of Beirut, así como la Universidad de Liverpool, y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica Boliviana. Por otra parte, tenemos al magíster Luis Fernando Escobar, quien tiene una maestría en finanzas, es economista. Su especialidad está orientada a lo que son los métodos cuantitativos y ciencias de datos. Ha trabajado de forma previa en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y como investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas José Ortiz Mercado. Queremos comenzar nuestra entrevista señalando de que esta es posiblemente, si no es la primera, uno de los primeros trabajos que ha tratado de cuantificar económicamente, obviamente, cuáles podrían ser el alcance de lo que es el federalismo en Bolivia, porque obviamente no está implementado. Para ello queremos, antes de ver los resultados de esta importante investigación en la cual estamos con los autores, queremos preguntarles cuáles son las lecciones aprendidas de otros países que han implementado lo que son sistemas federales y por qué podría aplicarse potencialmente en Bolivia. Bueno, buenas noches de nuevo, Alejandro, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mira, hay un artículo interesantísimo de Hayek, de uno de los artículos más influyentes en las ciencias económicas. Se llama El conocimiento de la sociedad, ¿no? Y este trabajo, en el cual Hayek habla sobre el conocimiento a partir del individuo, hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención y dice más o menos así, ¿no? La descentralización es necesaria porque permite que el conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar sean atendidas de mejor manera. Claro, cuando uno lo lee primero suena como que algo muy abstracto, pero si lo vemos de nuevo, dice, la descentralización es necesaria porque permite que el conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Y qué significa eso? Si aquí en este set ahorita pasa algo, quienes están más cerca, ¿no? O sea, lugar, y quienes están aquí ahora, tiempo, están las circunstancias de tiempo y lugar, quienes están más cerca para ayudar en esa emergencia somos nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Digamos, sucede una emergencia médica, no tenemos el conocimiento técnico, ¿no? Ninguno de nosotros es médico, pero sí podemos reaccionar agarrando el teléfono, llamando a un médico de urgencias, etc. Entonces él decía, ¿cuál es la alternativa a eso? La alternativa es que sucede una emergencia médica acá en el set y lo que hacemos con Fernando, con vos, es llamar a un comité para que nos juntemos a decidir qué se hace. Ese comité eleva la queja a un comité más alto y de ahí tienen que juntarse los ministros en La Paz, debatir el tema y de allá mandarnos una respuesta. Por supuesto, alguien dirá, estás exagerando. Sí, estoy exagerando, pero lo que quiero yo es que se entienda el por qué Hayek decía que la descentralización es importante, porque el conocimiento de las circunstancias se tiene por los habitantes y habitantes de esa zona.
¿no? Y claro, la otra opción es mucho más burocrática, tarda más, y quienes terminan tomando la decisión muchas veces no están cerca, e incluso si estuviesen cerca, el tiempo que toma en tomarse una decisión hace que ya la decisión no sea útil, ¿no? Eso desde el punto de vista teórico. Yo quería empezar con eso porque me parece que es fundamental para entender la importancia de la descentralización, ¿no? A partir de la toma de decisión. Y luego, cuando uno ya ve en la práctica los países que tienen un federalismo, aquí sí podemos hacer un corte, ¿no? Hay países en los cuales el federalismo, voy a poner los ejemplos clásicos: Alemania, Suiza, Estados Unidos, Canadá, lo cual el federalismo, por supuesto, que ha funcionado. Y claro, ha funcionado a partir de que esta institución, estas reglas, permite que los estados puedan competir entre ellos, puedan ser más eficientes y puedan, además, volviendo a lo de Hayek, tomar política propia para resolver problemas propios a partir de los recursos propios, porque son finalmente ellos quienes conocen mejor su situación. Perfecto. Yendo ya un poquito a lo que es el trabajo de investigación desarrollado, queremos preguntarle al magíster Fernando Escobar en qué consistió el trabajo de investigación que desarrollaron, cuál fue el objetivo, por qué se considera importante. Bueno, el doctor Montero ya nos ha mencionado, pero fundamentalmente, ¿en qué consistió su trabajo? Bueno, primeramente, buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación, doctor. A grosso modo, lo que podemos decir es, ¿no?, que lo que tratamos de plantear es una situación hipotética, ¿no?, de lo que sucedió en el 2009 cuando Bolivia cambia, ¿no?, o tiene una nueva constitución, digamos, ¿no?, donde seguimos siendo un Estado plurinacional con toda la normativa que lleva a ello. Y lo que estamos planteando a partir de ahí es decir, ¿qué hubiera sucedido si en vez de abordar esa constitución, en la constitución hubiéramos quedado como un Estado federal, ¿no? ¿Esto cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Utilizamos lo que se conoce como el método de control sintético para poder, de alguna manera, gracias a países donantes, ¿no?, poder simular esa situación, ¿no? Entonces, eso nos permite construir ese contrafactual de decirnos, antes del 2019, las economías que más se parecían, en este caso son 25 países federales, digamos, ¿no?, que se asemejan a los niveles del comportamiento de ciertas variables que estamos analizando, y se construye así, ¿no?, desde 1995 al 2009, y de ahí se plantea el modelo de qué hubiera sucedido con Bolivia si Bolivia hubiera sido federal, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos. Estimamos para el caso del crecimiento económico, una de las variables principales, el índice de desarrollo humano, el déficit fiscal y la recaudación tributaria, ¿no?, como las cuatro variables que estamos considerando para plantear estas implicaciones económicas, ¿no? Perfecto, muy bien. El doctor Montero nos estaba mencionando previamente algunos ejemplos de federalismo que han tenido éxito, como usted mencionó el caso de Alemania, Suiza, Canadá. En esta línea, si estos son los buenos, ¿cuáles serían los malos? O si hay otra clasificación de federalismo, tal vez que los expertos señalan: federalismo de tipo A, federalismo de tipo B, etc. A ver, dentro de las clasificaciones de federalismo está, por ejemplo, el simétrico y asimétrico. Un federalismo simétrico es básicamente el que hay en Estados Unidos, donde todos los estados tienen exactamente las mismas competencias, ¿ya? Entonces, por eso se llama simétrico, hay una simetría. Pero también hay un federalismo como el de Canadá, donde Quebec, por sus propias particularidades, tiene ciertas prerrogativas que no tiene el resto de las provincias, allá por provincia, sobre todo en lo que se refiere a la parte lingüística. Entonces, digamos que se podría dar esos dos tipos de federalismo, donde ya puede o no puede haber simetría en cuanto a las competencias. Y ya después se puede uno entrar a zonas, digamos, más grises, menos definidas, donde ya no está claro si es que es un sistema federal completamente o es un sistema unitario con descentralización, ¿no es cierto? Se puede entrar a esa zona gris. Pero volviendo a tu pregunta inicial de
malos ejemplos de federalismo. Yo les comentaba a ustedes antes de empezar la grabación que en la década del 90 del siglo pasado, cuando Bolivia empieza toda esta ola de descentralizadora, que no es, por cierto, particular de Bolivia. Había una ola descentralizadora en el mundo a partir de la caída de la Unión Soviética y, claro, vieron la descentralización como un diferencial a lo que había a la centralización de poder que había en la Europa oriental, ¿no? Entonces esto era una ola mundial y Bolivia se suma a esa ola con el proceso de descentralización. Y es interesante porque hay varios estudios que muestran que llega un punto en el 90 que la descentralización de Bolivia, en términos prácticos, lo hacía más descentralizado que Venezuela, que es un país federal, ¿no? Entonces Venezuela con su federalismo en la década del 90 era más centralizado que Bolivia con su descentralización. Y claro, esto empieza a generar problemas dentro de los países que se llaman federales, que se asumen federales, pero que no tienen la institucionalidad necesaria para tomar las competencias. Otro caso entre comillas, voy a ponerlo, un mal federalismo es Rusia, ¿no? Es federal, sí, pero las regiones realmente tienen pocas competencias y el poder está muy centralizado en la toma de decisiones, ¿no? En el poder central. Y luego tenemos otros países como México, por ejemplo, que es federal, por supuesto, pero que todo se centra en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, moverse al federalismo como tal, y eso hay que tener igual, hay que reconocerlo, no es la panacea de todos los males, sino que necesitas una institucionalidad por detrás que sea medianamente fuerte para no caer en lo que pasa con México, ¿no? Donde todo al final se centra en el Distrito Federal, o lo que pasaba en la Venezuela del 90, donde a pesar de ser federales, estaban menos descentralizados que Bolivia, que era un país unitario. Bueno, y en el caso de Argentina, que pese a ser federal, también ha traído resultados económicos desastrosos, ¿no? También. ¿Y cómo sería en el caso del federalismo chino, por ejemplo? Mira, tu pregunta es pertinente porque justamente tengo una investigación con mis colegas de Liverpool sobre el federalismo chino. El federalismo chino es muy interesante y a nosotros nos puede resultar muy familiar porque ¿qué ha pasado acá? Se ha dado competencia a los departamentos, no se les ha dado dinero, ¿no? Y en China hay algo muy similar, donde se le ha dado competencia, porque sí hay, entre comillas, un federalismo chino, se le ha dado competencia a sus provincias, igual ya están divididas por provincia, pero no se le ha dado dinero. Y es súper interesante porque en la investigación que nosotros tenemos muestra cómo el gobierno central ha empezado a acumular más recursos, ¿no? Y le ha dado más competencia a las provincias y le ha dicho, bueno, ustedes búsquensela. ¿Y qué han hecho las provincias? La provincia, lo que han hecho para buscar recursos y poder solventar sus gastos es lo siguiente. En China hay que entender que la tierra le pertenece al Estado. Si vos compras una casa, la casa solamente te pertenece a vos por cierto tiempo, porque después la tierra tiene que volver al Estado. Entonces, como la tierra pertenece al Estado, lo que hace cada gobernador de provincia es decir, bueno, para este año solamente vamos a tener disponible, voy a dar un número por lado, 100 hectáreas. Listo. Ustedes, empresas constructoras o lo que quieran en tierra, bueno, empiecen a entregar la subasta. Claro, las provincias o los gobernadores se dieron cuenta de que, y esto es cuestión de oferta y demanda nada más, mientras menos oferten, mayor va a ser la puja por esos pedazos de tierra. Y este es el mecanismo que ellos han encontrado, ¿no? A partir de esta puja por la tierra para captar recursos. Pero claro, en economía siempre hay consecuencias. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Es que las bienes raíces en China estén ahora por las nubes. Y es algo que es irónico porque si bien es cierto, hay necesidad de casas en muchas ciudades, también tenés ciudades que son ciudades fantasma. El caso de Ordón es una ciudad fantasma, literalmente una ciudad fantasma. Literalmente en el sentido como la conocemos, ¿no? Donde de todos los edificios
solamente están poblados un 30%. Vos vas ahí y no ves nadie, ¿no? Pero claro, en los otros lugares hay una subida en los precios de las casas justamente por esto. De nuevo, ¿y esto por qué se origina? Porque el mecanismo que tienen dentro de este federalismo chino, lo que ha hecho, lo que hacen acá, te doy competencia, pero no te doy los recursos. Y el problema es que acá tampoco dan la facilidad para que los departamentos puedan buscarse los recursos. Perfecto. Usted, Magíster Luis Fernando, mencionaba que una de las variables sobre el cual trataron de evaluar los impactos, posibles impactos, porque es simulado, sería el crecimiento económico. ¿Cuáles serían los factores que influyen sobre el crecimiento económico y cómo se esperaría o cuáles serían las posibles implicaciones de implementar un sistema federal? Bueno, nosotros después de realizar la modelación, ¿no? En general tenés que plantear, ¿no? Como variable explicativa, en este caso el crecimiento económico, en función, ¿no? Hemos considerado múltiples variables, por mencionar algunas. Digamos, no estamos el tema de la formación bruta de capital, tenemos tasa de mortalidad, variables institucionales también se considera, derecho de propiedad, se considera, si mal no me equivoco, ahí hay una... bueno, ahí hemos hecho revisión de la literatura, hemos considerado varias variables explicativas que afectan al crecimiento económico y obviamente a partir de ahí nuestros resultados nos muestran que con la Bolivia federal hubiéramos tenido un 7% de crecimiento anual, ¿no? O sea, muy superior al observado que se registró, que era un 4 o 5%, ¿no? Entonces tenemos un 7% de crecimiento anual si Bolivia hubiera sido federal desde el 2010 hasta el 2019, que es lo que nosotros hemos corrido en los modelos, digamos, ¿no? Pero de ese Bolivia federal sería como una Bolivia federal como Estados Unidos, como Alemania, como mencionaba el profesor, como Suiza. Bueno, ahí nosotros tenemos... la cualidad de este tipo de modelos es que uno no puede elegir, ¿no? O sea, porque obviamente tratar de querer poner a Bolivia como una economía parecida a la norteamericana está lejos de serlo por muchos factores, ¿no? O sea, hay muchos elementos que hacen que estemos lejos de Alemania, de Suiza, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en el modelo, en base al foro de países federales, ¿no? Que hay anualmente, colocamos la lista de países y lo que va haciendo el modelo es elegir a los países que más se asemejan, ¿no? En tema de nivel, ¿no? De variables explicativas y variables explicadas, ¿no? Entonces, ahí nos permite ver que más o menos pondera la India y Brasil. Son los dos países que ponderan, y los otros países de la lista de 25 no ponderan al crecimiento económico que se ha creado. Esa Bolivia federal ficticia que hemos creado no hay una ponderación de Estados Unidos. Entonces, los países ahí tenemos a India y Brasil específicamente. ¿Por qué usted cree que, doctor Montero, Bolivia no podría ser como Estados Unidos? ¿O no podría ser como Alemania o como Suiza? Estamos hablando de lo federal. De lo federal. Y aquí, haciendo un paréntesis, y bueno, está relacionado, recientemente le dieron el premio a Acemoglu, a Robinson y Johnson, por su labor de las instituciones. ¿Tiene que ver esto con las instituciones? Y de hecho, en un libro de Acemoglu, él mencionaba que las instituciones tienen como un origen en la colonia. A ver, si nos remontamos hasta tan atrás, de hecho, yo tengo una investigación que ha sido publicada igual, y lo que muestro es que en efecto, no lo demuestro, pero muestro al menos evidencia y lanzo la hipótesis e intento matematizarlo, ¿no? De alguna forma. Sería muy arrogante decir lo demuestro, ¿no? Pero sí por lo menos muestro cierta evidencia. Y fíjate que en Bolivia hay básicamente dos tipos de instituciones, ¿no? Las instituciones extractivas, ¿no? Y la productiva, llamémosla así. Y mi hipótesis aquí en este trabajo es que en Santa Cruz se han generado ciertas instituciones a partir de su recurso natural más abundante, que ha sido la tierra, ¿no? Y para la tierra lo que necesitas es protegerla, porque lo que sembras ahora tiene que pasar un tiempo hasta que empiece a dar fruto. Necesitas un derecho de propiedad
que te avale que vos sos el dueño y que nadie más es dueño de esa propiedad. Pero después esa tierra, si vos la cuidas, se la puedes pasar a tu hijo, a tu nieto, y pueden seguir trabajando el fruto de esa tierra, ¿no? Entonces eso genera instituciones de cuidado de derecho de propiedad. En el occidente hay otro tipo de instituciones que se generan a partir de su recurso natural abundante, que es el mineral. Entonces ahí sí se generan estas instituciones extractivas, que es lo que llaman Robinson y Acemoglu en su libro de por qué fallan las naciones. Y claro, esas instituciones digamos, empiezan a surgir, se perpetúan en el tiempo, ¿no? Y es lo que justamente hace que no puedan al final surgir, que no puedan adoptar un modelo capitalista de libre mercado. A ver, tampoco vamos a decir que somos Hong Kong, pero sí tenemos instituciones que apoyan el libre mercado y los derechos de propiedad privada, ¿no? Entonces, dicho eso, y volviendo a lo que vos decías, sí, yo pienso que las instituciones son fundamentales para que podamos crecer. Pero además hay otro tema, ¿no? ¿Por qué no nos convertimos en federal? Si hay algo que uno aprende de la teoría de la elección pública, de public choice, es que no se trata de decir, no, queremos políticos que sean buenos, que sean honrados, que sean honestos. No, señores, lo que hay que entender es que todos tienen una agenda. Vos tenés tu propia agenda, vos tenés tu propia agenda y yo tengo mi propia agenda, ¿no es cierto? Y claro, como tenemos nuestra propia agenda, todos, también tenemos nuestros propios intereses. Entonces, ir a un federalismo implica tocar ciertos intereses de gente que no quiere que se toquen esos intereses. Entonces, no solamente es lidiar con las instituciones extractivistas que hay, sino también lidiar con los intereses que hay que tocar al momento de movernos a un Estado federal. Son dos trabas con las que nos estamos topando, querido Alejandro. Perfecto. Muy bien, teníamos muchísimas más preguntas para realizar. Lastimosamente ya el tiempo se nos ha acabado. Queremos concluir con una pregunta para cada uno de ustedes. Para el magíster Fernando, ¿qué otras conclusiones relevantes podemos destacar de su trabajo? Bueno, como lo mencioné al inicio, ¿no? Al final nosotros en los modelos que estimamos, consideramos una de las variables como el crecimiento económico, así también el índice de desarrollo humano, y ya con relación al índice de desarrollo humano nos sale algo muy interesante, que al final de todo también nos muestra niveles superiores, digamos, ¿no? Un 2% más arriba de lo que da el índice de desarrollo humano observado de Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, con un sistema federal llegamos a ese nivel. Para el tema del déficit fiscal, podemos ver ese déficit de equilibrio, ¿no? Que podría tener la economía federal o la Bolivia federal de un 2%, digamos, ¿no? A la realidad que hemos llegado, que es 7%, hemos registrado déficits mucho más profundos, ¿no? Que aunque parezca pequeño, un 1 o un 2% más, sin embargo, en el tiempo puede ser significativo, ¿no? Claro, y el detalle es que en el modelo, ¿no? Nos sale un déficit estacionario, ¿no? Entonces, alrededor de un 2%. Entonces, es un poco con relación al déficit. Ya con relación a la recaudación, podemos ver una menor recaudación, pero obviamente esto también se ve un poco alusionado con esa disminución o participación del sector público dentro de la economía, ¿no? Entonces, obviamente esto ayudaría a las familias, porque obviamente hay menos presión tributaria sobre las empresas y las familias, ¿no? Entonces, en general son las variables que hemos analizado y un poco los resultados que tenemos, digamos, ¿no? Muy bien. Doctor Martín, ya para ir cerrando nuestra entrevista, uno de los elementos que usualmente se piensa serían en impactos. Sabemos de que tal vez en la investigación no fue el alcance de impactos departamentales. Con el federalismo habría ganadores, perdedores, habría una suma cero. Por otra parte, bueno, aquí nos menciona de que se recaudaría menos impuestos, no son unos de los resultados. Pero, ¿cuál sería la agenda de investigación? ¿Qué queda pendiente y cuál sería la discusión principal de implementar un sistema federal en Bolivia? Bueno, a ver, primero, si se recaudan menos impuestos, ganamos todo, ¿no es cierto? Lógicamente van a haber ciertos grupos que viven de nuestros impuestos
esos van a perder, son los que se oponen seguramente. Pero lo que tenemos que entender es que en todo cambio siempre hay ganadores y perdedores, siempre. Lo que les decía yo antes, ¿no? Hay gente que tiene su propia agenda, todos la tenemos, y algunas agendas van a ser tocadas, ¿no? En lo más íntimo. Pero si me preguntas si esto es un juego de suma cero, es decir, que lo que ganan es igual a lo que se pierde, yo te digo que no. Si hay algo que demuestra este trabajo justamente es que vamos a terminar ganando. Van a haber más algunos que van a ganar más y otros que seguramente van a perder, ¿no es cierto? Pero ya por el simple hecho de que bajan los impuestos, ahí ganamos todo. Ahora, ¿qué queda en la agenda? Yo creo que en la agenda hay que trabajar un poco más ya a nivel regional. Lo digo como si fuese fácil, es sumamente complicado, ustedes lo saben, ustedes han trabajado igual, pero creo que falta eso, ¿no? El trabajo ya regional, ya bajar de nivel macro país a macro región, no macro departamento, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que está ahora faltando, que es algo que estamos trabajando con Miguel Chalú, justamente vamos en esa dirección. Perfecto. Queremos agradecerle, Magíster Luis Fernando Escobar, doctor Martín Montero, por habernos brindado su tiempo. Realmente ha sido una charla muy interesante y bueno, también aprovechar para invitarlos a conversar de estos otros temas de la economía en un futuro cercano. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Esta fue nuestra entrevista principal sobre implicaciones económicas del federalismo en Bolivia. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.